vamos a retomar nuestro estudio verso a verso y capítulo a capítulo, como el Señor nos ha ido permitiendo hacerlo pues en todo este tiempo, ¿no? Entonces nos quedamos en el capítulo 12, es el capítulo que vamos a empezar a revisar el día de hoy. La última vez que estuvimos meditando en la palabra por acá, estábamos terminando el capítulo 11, ¿recuerdan? Cómo el Señor les decía ahí al final del capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso fue lo último que vimos, ¿se acuerdan? Y el capítulo 11 fue un capítulo bastante duro, ¿no? Entre que vemos cómo se revela a Juan el Bautista y a sus discípulos y todo lo que dice de Juan y cómo no ha habido profeta, ni hubo ni habrá un profeta mayor que Juan el Bautista, y luego viene esta sección de los ayes sobre las ciudades y el reproche que le hace al corazón no arrepentido de estas ciudades. El Señor acababa con esta invitación para estas personas, ¿no? No endurezcan su corazón, y les dice, vengan a mí y llevad mi yugo sobre vosotros. Eso fue lo último que vimos del Señor Jesús. Y hoy vamos a revisar el capítulo 12. En este capítulo ya vemos a Jesús y a sus discípulos en otra parte, avanzando. Ya no están en el mismo lugar donde estaban, los vamos a ver caminando sobre sembrados, y va a haber una conversación interesante con estos hombres que ya han ido apareciendo en el Evangelio, ¿no? Estos fariseos de los que hemos estado hablando ya en algunas ocasiones, cómo son, qué es lo que hacen, cómo les gusta tener conflicto con el Señor, y aquí van a aparecer de nuevo, aparecen en escena. Entonces, déjenme leer nada más los primeros 8 versículos del capítulo 12, que es lo que vamos a estar meditando el día de hoy, y luego oramos, ¿va? Dice allí capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por dejarnos estar juntos como tu iglesia, Señor. Gracias por dejarnos tener este tiempo para venir a buscarte, Señor, para venir a encontrar tu consejo, para venir a encontrar tu voz. Y te rogamos eso como tu iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo este tiempo, que sea llenándonos, abriendo nuestros ojos, nuestra mente, Señor, para entender lo que quieres decir en este pasaje, pero sobre todo nuestro corazón, Señor, para que podamos tener un corazón blando y sencillo, que te responda en humildad a lo que tú nos llames el día de hoy, Señor. Gracias por dejarnos meditar en tu palabra. Quita, Señor, por favor, cualquier distracción y déjanos estar enfocados en tu consejo y en lo que tú quieras hablarnos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos por partes, ¿no? Ahí en el versículo 1 dice Mateo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Como les decía, esto ya es otra escena, ¿no? Ya no está en esta gran exhortación, en este discurso que venía dando en el capítulo anterior, sino que ahora ya es otro momento. Lo vemos otra vez en acción y vemos que están caminando por sembrados, esto es, por una milpa, en un día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Y déjenme detenerme ahí, vamos a ir haciendo una pausa casi verso por verso, porque hay muchas cosas que ir observando sobre el relato. Lo primero que podemos notar es que esta caminata era en un día de reposo. Es muy probable que, si sus Biblias son como la mía,
la palabra reposo, que se repite varias veces, tenga un asterisco ahí, ¿no? Y que a pie de página diga, aquí equivale al sábado. Eso implica que es un día que en la cultura judía se conocía como el Shabbat. Era un día donde no se trabajaba. De hecho, hoy todavía no se trabaja. Si ustedes visitan Israel, que pues ahorita está un poco complejo, pero si pronto pueden ir, se van a dar cuenta que si ustedes llegan un viernes en la tarde, empieza el Shabbat y ya no se mueve nada, ¿no? O sea, todo se cierra, no hay transporte, prácticamente no hay gente en las calles, excepto los que van corriendo hacia el Muro de los Lamentos para ir a estar por allá, pero no hay más actividad, no hay trabajo, no hay comercio y no hay nada desde el viernes como a las 6, las 7 de la tarde hasta el sábado después de las 6 o las 7 de la tarde. O sea, es un día completo donde no se mueve la ciudad ni se mueve el dinero. Era un día importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el día de reposo era algo que el Señor había mandado a su pueblo. Vamos rápidamente al Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo vamos a ver cómo el Señor instituye el día de reposo y lo hace en un capítulo muy particular, porque lo hace justamente después de que el pueblo ya no está bajo la esclavitud de Egipto, ya pasaron las plagas, ya salieron de Egipto, ya se abrió el mar, ya se cerró el mar y ahora llegan a este capítulo que si sus Biblias tienen títulos, arriba ya les hicieron el spoiler, ¿no? Es donde se les instituyen los 10 mandamientos. Es este pasaje donde comienza diciendo el capítulo, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, es algo que Dios revela directamente a su pueblo. Estas son las primeras ordenanzas que recibe de forma particular el pueblo de Israel después de que ya son liberados, cuando ya pudieron ver el enorme poder que tiene Dios, después de ver las plagas y el milagro de abrir el mar y tener cuidado de ellos, llega esta instrucción y ahí en el versículo número 8 es donde está la institución. Dice el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo era un día muy importante para el pueblo de Israel, porque era un día en donde las personas podían mostrar obediencia a los primeros mandatos que el Señor les había dado, y es un día que guardaban de forma muy solemne. El día de reposo tenía instrucciones muy particulares, ¿no? Lo acabamos de leer, no hagas en él obra alguna, pero no es exhaustiva esa primera institución del día de reposo. Acompáñeme 2 capítulos adelante en su Biblia, Éxodo 23, pero versículo 12, hay una añadidura a esa primera instrucción. Dice ahí el verso 12, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El día de reposo era ese momento de la semana donde se paraba todo y ellos tenían que descansar. La primera intención del día de reposo en la institución que el Señor hace es que el pueblo aprenda descanso. Y lo segundo, dice que tome refrigerio. Además de eso, hay otro pequeño detalle, unos capítulos adelante, acompáñenme ahora al capítulo 34. En el versículo 21 les añade algo más todavía. Dice ahí, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. La idea era que dejaran prácticamente todo, ¿no? La arada es básicamente el arado, esto de ir rompiendo la tierra para que la tierra vaya partiéndose y que cuando llegue el momento de sembrar, pues la semilla encuentre la tierra un poco más suave y entonces no haya tanta resistencia, la raíz puede echar y entre más fácil el agua y entonces se hidrate mejor la raíz de cualquier cosa que plantaran y luego cuando viniera la siega pues ya estuviera correcto y tuviera un crecimiento formal. Pero el Señor dice, dejen incluso eso.
Si les agarra el día de cosecha o el día de preparar la tierra en sábado, pues no trabajen, ¿no? Se van a esperar un día completo. Y si les agarra el día de cosechar, pues tampoco van a trabajar, se van a esperar un día completo. Pero eso no es todo. Vamos al capítulo 35, un capítulo adelante ahí. En el verso 3 les dice, déjenme leer desde el verso 2. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Son algunos de las ordenanzas que el Señor va poniendo alrededor de esta primera instrucción. Descansen, y no solamente descansen, sino tomen refrigerio. No solamente se hagan una pausa, sino procúrense, ¿no? Y no solamente es eso, es dejen todo su trabajo. Y no solamente es eso, este versículo dice no enciendan fuego. Y ya sea que este último pasaje se pueda entender como que no enciendan fuego para fundir metales porque era una actividad común en ese tiempo y entonces eso implicaba trabajo, o que significara que ni siquiera prendieran fogata para calentar la casa, en cualquiera de los casos el Señor lo que demandaba era descanso y demandaba fe, demandaba confianza. El pueblo tenía que aprender que esos días que no trabajaran, pues el Señor iba a tener cuidado de ellos. Hoy tenemos muchos de nosotros la bendición de que nos pagan los días de descanso, ¿no? Y tenemos vacaciones y todo está contra la ley y entonces somos abrigados, pero pues ahí no había ley federal del trabajo, entonces no es como que ese día también fueran a ganar, ¿no? Un día que no trabajas, pero sí comes, pues es básicamente pérdida, ¿no? Matemática básica, ¿no? Está saliendo más dinero del que está entrando, hay pérdida, pero el Señor dice, descansa. Era lo primero que les estaba ordenando. Al pueblo le implicaba que tuvieran esa fe, esa confianza en que Dios tendría cuidado y Dios iba a proveer sobre todas las cosas. Era un día importante para el pueblo judío, pero también tenía otras cosas alrededor. Déjenme leer Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. El día de reposo era solemne. Era algo importante para el Señor, tanto que había una advertencia, pero además, dice ahí el verso 13, era señal. No solamente era un día para descansar, era una señal entre el Señor y su pueblo. Prácticamente toda la ley tenía como intención muy general el cuidado de su pueblo, ¿no? Los estatutos sanitarios, de alimentación y de limpieza y demás eran para cuidar al pueblo y eran para diferenciarlo. Al lugar a donde iban a llegar había muchas costumbres, había idolatría, había muchas cosas que no eran agradables delante del Señor y el Señor les da estatutos, les da lineamientos, les pone un marco sobre el cual funcionar y de esto no te salgas, no solamente por tu bien y no solamente es porque te amo y te quiero cuidar en eso, sino porque así te van a ver diferente. Las personas alrededor cuando vean cómo te comportas van a saber que tú eres de Israel y eres hijo mío. Esa era la intención general de la ley y el día de reposo era uno de esos mandatos que les había dado para que hicieran eso. El Señor dice es señal entre mí y ustedes, ¿no? Y les dice algo más, para que sepan que yo soy Jehová que los santificó, ¿no? Alrededor del multipropósito del día de reposo, porque ya vimos que no solamente era el descanso o el refrigerio, sino también que fuera señal, y ahora vemos que sepa el pueblo quién es el Señor, estaba justamente eso, que le tuvieran que dedicar ese día a Él. Dejaban todo para dedicárselo al Señor. Dejabas de trabajar y dejabas lo que traía el alimento a la mesa, confiando en que el Señor iba a traer el alimento a la mesa. Dejabas todo el cuidado que podías tener por tus animales, que los querías mucho, y a la vaca lencha la amabas con todo tu corazón, pero la ibas a dejar porque amabas más al Señor y vendrías delante de Él a hacer eso. El propósito del día de reposo era conocer
al Señor y celebrarlo. Déjenme leer Levítico 23, muy rápido. Dice ahí Levítico 23, 6 días se trabajará, mas en el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Dice ahí que es santa convocación. Déjenme leerlo en una traducción que puede ser un poco más amable para entender de qué está hablando, ¿no? La traducción al lenguaje actual dice: ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. La intención del día de reposo no solamente era que pudiera chacotear el pueblo y ver a su familia, sino más bien conocer a Dios, celebrar un culto para adorarlo, juntarse con el resto de sus hermanos para decir cuán bueno es Dios, juntarse con todos los demás para cantar alabanzas, juntarse con todos los demás para seguir recordando las ordenanzas y los estatutos y todo lo que el Señor ya les había dado, y que pudieran recordar cómo los sacó de la tierra de Egipto y los milagros que estaba haciendo, y cómo cuando llegaran al lugar, este pueblo todavía no lo sabía, pero se iban a tardar 40 años en llegar, ¿no? Por lo menos cuando reciben la instrucción, todavía no saben que se van a tardar 40 años en llegar a la tierra prometida. Pero después, cuando hubieran llegado, iban a poder recordar: el Señor tuvo cuidado de nosotros todo ese tiempo y proveyó de pan todos los días y nunca nos faltó, y nuestra ropa no se envejeció y nosotros estuvimos bien porque Dios nos cuidó. Esa era la intención, ese era el propósito del día de reposo. Eso era lo que tenían que guardar las personas. También tenía una advertencia, y si echan memoria algunos de los versículos que ya leímos, la consecuencia de no guardar el día de reposo era la muerte. Iban a morir. ¿Y saben qué? El pueblo experimentó rápido lo que significaba eso. En Números capítulo 15 está la historia de un hombre que ignoró esa advertencia, ignoró lo que Dios había mandado y salió y recogió leña, trabajó y murió. Fue lapidado. Lo vieron y entonces se tuvo que cumplir la ley y lo apedrearon. Murió. El pueblo muy rápido comprendió que era un día muy importante para el Señor y no se podía pasar por alto. Ahora, ¿cómo todo eso encaja con lo que acabamos de leer? Bueno, si recuerdan, ahí en Mateo 12 comienza diciendo ese capítulo que Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, es decir, un día que se tenía que guardar. Y lo inmediato que sigue es que los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Es interesante, ¿no? Pero déjenme no detenerme tanto en esa parte, porque la vamos a retomar un poco después. Solamente recuerden que los discípulos arrancaron espigas y empezaron a comer, ¿no? ¿Qué es lo que hace entonces o qué pasa? Versículo 2 dice: viéndolo los fariseos, le dijeron a Jesús: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos van con el Señor y los acusan de no guardar el día, de que están trabajando. ¿Recuerdan cómo dice en el primer versículo que leíamos, que es Éxodo 20? Ninguna obra harás. Bueno, no necesariamente se refiere a lo que estaban haciendo los discípulos, sino ya vimos que era con la intención del trabajo, ¿no? Y el trabajo no solamente son actividades que te cansan. A algunos que tenemos un poco de sobrepeso nos cansa respirar, y eso no es trabajar, ¿no? Nos cuesta trabajo, pero eso no es trabajar. Estas personas estaban distorsionando un poco el sentido de esa palabra. ¿Y qué responde Jesús? Vamos al verso 3. Dice: les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y de repente ya es como, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿cómo esto se va hilando? Bueno, tengamos paciencia, ¿no? Veamos la respuesta del Señor. El Señor les recuerda a estos fariseos una historia que está en el primer libro de Samuel. Acompáñenme muy rápido para allá, por favor. Hoy vamos a estar paseando mucho en el Antiguo Testamento, entonces, para que muevan sus manos y el calor no nos duerma, vamos a andar por ahí, ¿no?
Primer libro de Samuel, capítulo 21. Esta historia que está en Samuel 21 viene inmediatamente después de que David ya tiene la certeza absoluta de que Saúl lo quiere matar, ¿no? Al final del capítulo 20 está toda esta descripción de cómo Jonatán le avisa a David y le dice, ya vete, huye porque mi papá está, o sea, te ve, te mueres, ¿no? Y entonces David huye, y de hecho, si sus Biblias tienen títulos, eso dice arriba, ¿no? Dice ahí el verso 21, el verso 1 del capítulo 21, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Todas las personas sabían que Saúl ya estaba buscando a David, y de repente ve a este sacerdote llegar a David solo, y es como, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué no sabes que te están buscando para matarte? Y David no se concentra en eso y le responde, dice el verso 2, respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y que te lo he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Eso es mentira, ¿no? O sea, Saúl no le había dicho nada porque lo estaba persiguiendo. David, haciendo de las suyas, como más o menos empezamos a descubrir que iba a ser costumbre de él, estar como mintiendo, básicamente, ¿no? Dice el verso 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Llevaba algunos días David huyendo, llevaba algunos días David ya escondido, y es muy probable que si alguien venía a buscarlo para matarlo, pues no le hubiera dado tiempo de hacer itacate para mantenerse unos cuantos días. Entonces es muy normal, es muy natural cómo llega a este lugar a pedir estas cosas. El sacerdote, dice el verso 4, respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? O sea, lo único que tenía este sacerdote para ofrecerles, es lo que dice ahí, son panes sagrados, que están identificados como algo llamado panes de la proposición. Ahora vamos a ello, ¿no? Dice ahí el verso 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Acompáñenme a Levítico 24, por favor. Ahí en el versículo 5 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. El Señor Jesús, cuando le responde a los fariseos y les dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban entraron en la casa de Dios? Se refiere al pasaje del primer libro de Samuel que ya leímos. Y cuando dice que comió de los panes de la proposición, se refiere a esos panes que ya vimos que le dio el sacerdote, pero esos panes estaban dedicados para el Señor, como dice Levítico. Eran panes que estaban hechos de una forma especial y que se ponían en una mesa muy particular, que era la mesa de ofrenda, y tenían que estar en 2 hileras de 6 panes, y se quedaban una semana y luego los quitaban. ¿Y cuándo dice que los cambian? En el día de reposo, ¿no? Los cambian en el día de reposo. Entonces David, además de ir a mentir, ¿estaba violentando el día de reposo? Pues no, porque no estaba trabajando. Y David tampoco estaba pidiendo esos panes en específico. Él no sabía que era lo único que había de comer en ese lugar.
¿El sacerdote violentó el día de reposo o violentó la ley de Dios por darle de esos panes que dice Levítico 23:9, será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él? Pues no. Otra versión, la traducción al lenguaje actual, traduce este versículo así: los sacerdotes podrán comerse este pan, pero deberán hacerlo en el lugar apartado especialmente para eso, porque es una ofrenda muy especial. O sea, ¿el sacerdote estaba rompiendo la ley por darle esos panes a David? No, el Señor dice, fueron sin culpa. ¿Por qué? Pues porque la institución del día de reposo no tenía que ver solamente con no trabajar, sino con conocer al Señor y deleitarse en Él. Y después, lo vamos a ver en unos minutos, el pueblo tendría que aprender a hacer también misericordia. La ley no solamente tenía la intención de guardar, de servir como un marco funcional, sino de que el pueblo aprendiera carácter y reflejara ese carácter, aprendiera el carácter de su Dios y viviera con el carácter de su Dios y la gente pudiera verlo. Dios es un Dios de misericordia, pero este pueblo no lo estaba haciendo. Ahimelech sí lo fue, los demás no. David estaba hambriento, llevaba días sin comer, los que con él estaban también, y ni David, ni Ahimelech, ni los discípulos hicieron algo que estuviera fuera de la ley, ¿no? Vamos de regreso al Evangelio de Mateo, vamos a ver qué sigue. En el verso 6 les dice en el verso 5 les dice el Señor: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Algunas de las cosas que los sacerdotes tenían que hacer en el templo era servir a Dios, ¿no? Recibir las ofrendas, hacer ofrendas, limpiar, poner, quitar, servir y estar activos. O sea, estaban trabajando. De hecho, probablemente era el día que más trabajaban de toda la semana. Entonces, ¿estaban violentando el día de reposo? Pues no, tampoco. Dice el Señor, son sin culpa. No es como que el Señor viniera delante de ellos y diga, estás trabajando, ¿no? Ya te vi. No, porque le estaban sirviendo al Señor. Entonces son sin culpa. Estos fariseos no estaban entendiendo muy bien algo que se supone ellos sabían, algo que se supone ellos conocían. Solo para recordar, los fariseos eran este grupo de hombres que querían siempre estar enemistados con Jesús, ¿no? Por alguna razón lo veían y los hacía enojar, ¿no? Es como, bueno, no, eran personas que tenían el corazón duro. Personas que decían que conocían la Biblia, personas que decían que conocían al Dios de la Biblia, pero conocían solamente una parte de la Biblia y no conocían a ese Dios. No estaban viendo el carácter del Dios que les dejó esas ordenanzas y se habían llenado de reglas y habían puesto cargas sobre las personas, ¿no? Déjenme leer el verso 6. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Déjenme detenerme ahora en ese versículo, ¿no? ¿Qué significa esto que el Señor les dice que uno mayor que el templo está ahí? Primero veamos qué era el templo, qué era el tabernáculo para el pueblo y por qué era especial. El templo era ese lugar en donde el pueblo podría llevar sus ofrendas, era donde el pueblo podría hacer sacrificios, era donde podían servir a Dios, era la casa de Dios, ¿no? Era el lugar en donde el pueblo buscaría comunión. ¿Por qué eran especiales? Hagamos otro salto cuántico en las Escrituras y vayamos al primer libro de Reyes, por favor, capítulo 6. En este capítulo Salomón empieza a edificar el templo, ¿no? Lo que era el anhelo de David, de yo te haré una casa y demás, no lo cumple y Salomón es quien empieza a edificar el templo y aquí ya está edificando y en el verso 11 dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardareis todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé con David tu padre y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. El edificio no tenía en sí mismo nada de especial.
el tabernáculo, que es lo que el Señor le ordena al pueblo que construyan. Al final del libro de Éxodo, en el último capítulo, prácticamente en el último versículo, les dice, en el casi último, en el 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ese tabernáculo, que básicamente eran pieles colgadas, o el templo que estaba construyendo Salomón, que era piedra sobre piedra, en sí mismos no tenían nada de especial. Lo que los hacía especiales es que la gloria de Dios estaba inundando ese lugar. Lo que hacía especial al templo es que Dios dijo que iba a habitar en él. Eso es lo que hacía especial al templo, y por eso debió de haber sido especial el templo para el pueblo. En este momento de la historia del pueblo de Israel, ya no era un pueblo que hiciera altares para los Baales, ¿no? Para los otros dioses, como lo hemos visto en ya algunos libros que hemos estado estudiando del Antiguo Testamento. Ya no era un pueblo que hiciera altares para ídolos de madera o de piedra, que eran dioses con D minúscula, que no tenían poder. Ya no era un pueblo que padecía de eso. Ahora se habían hecho otro ídolo, que era la ley, que era el templo. En sí mismo no tenían nada de especial. Lo que tenían de especial es que Dios dijo que iba a estar ahí. Pero con lo que estaba pasando, pues no se veía. Y de repente aparece el mismo Dios que dijo lo anterior delante de ellos y les dice: uno mayor que el templo está aquí. La palabra mayor es una palabra que implica comparación y básicamente es más grande. Quizá una traducción que nos ayude a entenderlo mejor sería: uno que es más grande que el templo está aquí. Y no sé cuánto hubiera medido el Señor, pero probablemente no medía más de lo que medía el templo, ¿no? Pero era más grande que él. Y estaba delante de ellos y les estaba diciendo esto, y estaba confrontando esos corazones duros de estas personas que lo único que veían era lo que otros estaban haciendo. Lo único que querían ver era lo que otros estaban rompiendo y no se estaban viendo a sí mismos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, ¿recuerdan cómo Juan dice que Dios habitó entre nosotros? Déjenme leerlo para no parafrasearlo mal. Juan 1:14 es donde Juan dice, déjenme llegar. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba delante, ¿no? El verbo de Dios, el que dice en el versículo 1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es decir, Dios que habitó, que se hizo carne, que estaba ahí, se revela delante de estos hombres religiosos y no lo ven, ¿no? Déjenme leer el versículo 7, dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El Señor les llama ignorantes, les dice que no saben. Ahora, esto es algo que ya les había dicho antes, en el mismo Evangelio de Mateo, ya pasamos por ahí, en el capítulo 9, cuando llama a Mateo y Mateo se levanta de la mesa de los tributos y va con el Señor, luego prepara una fiesta y están comiendo juntos, y mientras está ahí, dice el verso 10, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y llegando al capítulo 12 vemos que estos hombres no aprendieron, no fueron a buscar la respuesta. Estos hombres ni siquiera se interesaron en el consejo que Dios les dio, lo rechazaron. Y aquí el Señor ya no les dice vayan y aprendan, solamente les dice: ustedes no lo saben, son ignorantes de eso, ustedes no saben lo que significa eso. Esto de misericordia quiero y no sacrificio es una cita del profeta Oseas 6:6. Oseas es un libro del Antiguo Testamento y está en medio de
una exhortación bastante peculiar que Dios hace a través de este profeta. Pero déjenme leer el versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Conocimiento de Dios, justamente lo que estos hombres no tenían, pero decían que sí. Es interesante, ¿no? Es curioso cómo el Señor utiliza justamente ese pasaje para confrontar a estos hombres que creían que sabían muchas cosas, pero no sabían nada. El profeta Oseas, y a través del profeta Oseas el Señor dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Estos hombres que debieron de haber sido los que enseñaran al pueblo cómo era el carácter de Dios, habían fallado en el propósito cuando el Señor profetiza a través de Oseas. Y los llama infieles, y los llama idólatras, y los llama fornicarios, y los llama traidores, y los llama básicamente inútiles, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y curiosamente a estos fariseos el Señor les cita a ese profeta, ¿no? Dice: si supieses qué significa, no condenaríais a los inocentes. Recuerdan que no nos clavamos mucho en la segunda parte del capítulo 2, cuando los discípulos dice que tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Bueno, el Señor los llama inocentes, libres de culpa de haber roto el día de reposo y las ordenanzas sobre el día de reposo. ¿Por qué? Pues porque no habían hecho nada malo. En Deuteronomio 23, hagamos otro brinco rápido. Deuteronomio 23, está una parte que es conocida como leyes humanitarias, que básicamente eran algunas cosas que el Señor deja como instrucción y como ordenanza para que el pueblo pudiera reflejar su carácter. Y en el versículo 24, casi al final del capítulo, dice esto: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Es decir, si vas caminando y tienes hambre y de repente ves uvas colgadas, pues eres libre de ir y tomar unas cuantas y comer, solo no te lleves para tu casa, ¿no? No son para llevar, son para que sacies ahí el hambre que te está dando. Y en el 25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, lo que estaban haciendo los discípulos no estaba fuera de la ley. De hecho, era algo que el dueño de ese lugar podía permitir y no podía reclamar, porque era algo que Dios les había dicho. Si ustedes ven que tienen hambre y pasan por ahí y lo hacen con las manos, pues no es para acumular el grano, ¿no? La instrucción del día de reposo era: no trabajarás, dejarás el arar y dejarás la siega. ¿Sí recuerdan? Ya lo leímos. Ellos no estaban segando. De hecho, Mateo no lo dice, Marcos tampoco lo dice, pero Lucas es muy específico en decir cómo estaban haciendo esto. Déjenme leer Lucas 6:1. Porque Lucas es muy específico en esta parte del relato y añade ese detalle que los otros dos evangelistas no añadieron. Lucas 6:1 dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Es decir, no tenían hoz. El mandamiento, la ordenanza que aparece en Deuteronomio 23 es: no metas hoz en la mies de tu hermano. La hoz es como una guadaña. Básicamente es una herramienta para arrancar más rápido las cosas y empezar a llenar más rápido los costales. Pero los discípulos no estaban haciendo eso. Lo estaban haciendo con sus manos, estaban frotando el grano para sacar lo que se podía comer, y eso estaba dentro del marco legal. El Señor les dice: ustedes ni siquiera entienden ni conocen la ley, son ignorantes de todo mi consejo, ustedes ni siquiera saben por qué están reclamando. Para este momento los fariseos ya eran especialistas en poner restricciones a las personas para que se acercaran al Señor. No, eso no lo puedes hacer. Día de reposo, el Señor dice: no trabajes, pero ¿sabes qué? Mejor ni te levantes de tu cama, no sea que vayas a pecar, te vaya a entrar tentación de querer trabajar. Es más, ni siquiera salgas de tu casa, no camines, más de 100 pasos te vas a cansar, vas a trabajar, no lo hagas. Todo eso lo habían puesto ellos, no el Señor. Ya vimos cuáles eran las ordenanzas, ¿no? Es muy curioso preguntarnos cómo entonces se dieron cuenta que los discípulos estaban haciendo eso. Estaban cerca, ¿verdad? Ellos tampoco estaban guardando sus propias reglas.
No sé si esto estaba camino a la sinagoga, porque versículos adelante vamos a ver cómo el Señor entra en la sinagoga de ellos y probablemente estaba camino para allá, pero aunque fuera eso, pues estaban caminando, estaban avanzando, estaban rompiendo sus propias reglas, ni siquiera ellos las guardaban. ¿Recuerdan cómo Pedro dice en Hechos 15, cuando están en este concilio para determinar si los cristianos que no eran judíos, es decir, los gentiles que se habían convertido, tenían que seguir la ley? Y Pedro dice, ¿por qué vamos a poner carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Bueno, pues aquí están los fariseos. Ellos tampoco podían llevar su propia carga. Estos fariseos también estaban rompiendo eso. Además de todo, de ser ignorantes de la ley, eran también ignorantes de una parte más del propósito del día de reposo. Acompáñenme muy rápido a Isaías 58. Al final de este capítulo, el Señor, después de hablar sobre cómo es el ayuno verdadero, llega a cómo es un día de reposo verdadero. Y les dice allá en el verso 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Algo que estaba alrededor del día de reposo y que no llega con la ley, pero sí llega con los profetas, y los fariseos debieron de haberlo sabido, era esto: retraer de hacer su propia voluntad, no gustarse a sí mismos, sino querer agradar al Señor y llamar a ese día delicia, santo, glorioso de Jehová, venerar al Señor. Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Pues si no busco mi voluntad, ¿la voluntad de quién busco? Pues la del Señor. Porque el día de reposo tenía la intención de buscar la voluntad del Señor, no hablando tus propias palabras. Entonces, ¿las de quién? Pues las del Señor. Porque para eso era el día de reposo, para deleitarnos en el Señor. Y eso era algo que los fariseos probablemente dejaron de experimentar mucho tiempo atrás. Eran personas que no faltaban a la reunión del sábado, que no rompían la ley, que si la ley decía no te laves las manos, pues más bien o lávate las manos, se lavaban hasta el hombro. Eran personas que por fuera, dice el Señor, son como sepulcros blanqueados, parecen hermosos, pero por dentro hay muerte. Son estos hombres de los que el Señor dice en otro momento, lo que ellos dicen, háganlo, pero como ellos hacen, no lo hagan. Eran hipócritas. Eran personas que estaban siempre en la sinagoga, dispuestos, según ellos, a leer la ley, pero no dispuestos a responder a la ley, no dispuestos a ser confrontados por la ley, no dispuestos a ser cambiados por la ley. Al final de esto el Señor dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y el Señor utiliza dos títulos al final de esta conversación cortita que tiene con los fariseos: Hijo del Hombre y Señor del día de reposo. Vamos por partes. En el libro de Daniel, del profeta Daniel, aparece este título que eventualmente se le va a adjudicar al Mesías, Hijo del Hombre. Y le aparece cuando Daniel dice que estaba cansado, ¿no? Tiene una revelación, comienza a ver en visión a un varón que dice que estaba vestido de lino blanco y que tenía ojos que parecían llamas de fuego, que tenía brazos y pies como de color de bronce bruñido. Y si ustedes son lectores habituales de la Biblia, sabrán que esa descripción se parece mucho a la que aparece en Apocalipsis 1, ¿no? Cuando Juan escribe que ve en visión a un varón que es igual que él, pero en Daniel 10:16 dice: pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que me había sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Daniel utiliza una palabra interesante para referirse a esta persona, lo llama Señor. Y si no fuera el propio Señor,
pues hubiera sido incorrecto que Daniel le dijera eso. Es decir, esa persona que se revela en Apocalipsis y que es Jesús, es la misma que está hablando con estos fariseos. ¿Sí lo ven? Jesús utiliza ese título y se lo pone a sí mismo, y los fariseos que no entendían mucho de misericordia, pero sí entendían de esos términos, lo entendieron rápido. Sabían exactamente a quién se estaba refiriendo y qué título estaba usando para sí mismo. Y el segundo que usa es Señor del día de reposo. El escritor de Hebreos, o el autor de Hebreos, describe un poco mejor cómo entender que Jesús es Señor de todo eso, ¿no? Vamos a Hebreos capítulo 3, muy rápido. Versículo 3. Bueno, déjenme leer desde el versículo 1, ¿no? Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria es que Moisés es estimado digno ¿Cuál Cristo Jesús, ¿no? Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Es interesante cómo el escritor de Hebreos le pone un título y una autoridad al Señor Jesús, porque la tiene, porque es el Señor. Solamente ya vimos que esta ordenanza sobre el día de reposo estaba en los 10 mandamientos, entonces era algo muy importante. Básicamente fue la ley lo que les dio el Señor, son esas que fueron escritas en tablas de piedra. No había nada por encima de la autoridad de la ley, excepto aquel que escribió la ley. ¿Y quién escribió la ley? Pues la ley fue dada por Dios. ¿Y quién dice entonces que es Jesús? Pues Dios. Se hace a sí mismo Dios, se confiesa como Señor del día de reposo, y eso vuelve locos a las personas que tiene enfrente. Pero los vuelve tan locos que por lo menos Mateo no registra una respuesta de estos hombres. Y eso es muy interesante, porque los fariseos, pudiendo seguir debatiendo con él o peleando con él o arrepintiéndose de lo que estaban haciendo o diciendo, básicamente no hacen nada, o Mateo no considera importante registrar una respuesta de su parte porque probablemente no dijeron nada. La pregunta no es qué dijeron ellos, sino después de haber escuchado todo esto, ¿qué vamos a decir nosotros? Ellos no pudieron confesar lo que el Señor les acababa de decir, que era el Hijo del Hombre y que era el Señor del día de reposo. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa revelación? Es una buena pregunta, ¿no? El Señor les había confrontado la ignorancia que tenían sobre el carácter de Dios. Podían conocer los estatutos, pero no conocían la misericordia, no sabían qué significaba eso. Nosotros, quién sabe, ¿no? Espero que sí. El Señor ya había cuestionado en algunos momentos cómo estaban siguiendo estos hombres el camino de Dios y cómo no dejaban que otros lo siguieran. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? Es muy común en nuestro tiempo que haya personas a nuestro alrededor que digan: está bien que tú sigas a Dios como tú quieres, yo lo sigo como a mí me gusta, pero hemos ido aprendiendo que a Dios hay que seguirlo como Dios dice, ¿no? Recuerdan, y si no recuerdan este versículo, apréndanselo de preferencia, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque esa es la forma en la que el Señor Jesús dijo: vengan, ¿no? No como tú quieres, no como tú piensas que es bueno, no como las leyes de las personas que están a tu alrededor dicen que te tienes que acercar, sino como Él dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. Estos hombres no respondieron a lo que el Señor les reveló. Nosotros tenemos hoy esa oportunidad, esa posibilidad. Nosotros podríamos empezar a vivir lo que hemos estado aprendiendo ya en los estudios que hemos estado teniendo por acá, ¿no? ¿Recuerdan Santiago 1:26 y 27? La religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Hacer lo que 1 Juan 3 dice: no amen de palabra,
sino de hecho, ¿no? Si alguno ve a su hermano en necesidad y no le ayuda, pues no lo ama, es mentiroso. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. El Señor se reveló como el Señor del día de reposo. Se puso por autoridad por encima de la autoridad. Es decir, no habría nadie por encima de Él. Pero y para mi vida, también el Señor es muy padre confesarlo como mi Salvador y tener una esperanza de que ya no habrá castigo sobre mí porque he recibido el perdón de mis pecados. Pero yo ya lo pude hacer, mi Señor. Si estaba por encima de la ley, ¿por qué no estaría por encima de mí? Si está por encima de todo, ¿quién soy yo para estar fuera de su autoridad? Creo que son algunas preguntas que podríamos empezar a hacernos. ¿Cómo vivir? Pues Juan el Bautista tenía un buen ejemplo, ¿no? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por dejarnos meditar en tu palabra, Señor, por dejarnos meditar en quién eres, en cómo te revelaste a estas personas, Señor, y cómo te revelaste también a nuestra vida. Gracias porque nosotros no teníamos ningún derecho, Señor, de que tú vinieras delante y nos dijeras como a ellos quién eres, pero aún así lo has hecho. Ayúdanos a tener un corazón diferente al de estos hombres, Señor. Un corazón que no se contente con estar aquí, sino que venga a buscarte, que venga a querer encontrarte y a reconocerte como lo que eres, el Señor, el Rey de Reyes. Gracias porque eres bueno y sigues extendiendo tu misericordia sobre nosotros y nos das cada día una oportunidad de reconocer que tú eres el Señor de todo. Te cantamos seguido que hagas con nuestras vidas lo que tú quieras, Señor, pero nos has ido dando entendimiento de qué significa eso y te lo rogamos ahora que lo hagas. Gracias porque no teníamos forma de responder si no fuera porque tú nos amaste primero, Señor. Y te rogamos eso, que si hay alguien aquí que no lo había escuchado y hoy tú te has revelado de esta forma, le regales fe en su corazón para que pueda reconocerte de esta forma, como el Señor. Y perdónanos si es que acaso los que decimos que confiamos en ti y creemos desde hace mucho tiempo, hemos olvidado esto y nos hemos olvidado de cómo acercarnos a ti, Señor, de cómo vivir en las cosas que tú has preparado para que nosotros andemos en ellas. Gracias por regalarnos este tiempo para seguir conociéndote y escuchándote y por darnos estas oportunidades de estar a cuentas contigo. Gracias, Señor, por revelarte y gracias por hablarnos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.